práctica sí es importante tenerlo como, digo, a manera de cultura general o inclusive cultura fiscal o laboral. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el porcentaje de PTU, que sabemos que es el 10%, no está estipulado en la propia Constitución. O sea, la Constitución te dice, los trabajadores tienen derecho al reparto, tienen derecho a esta participación en un porcentaje, y te dice la base va a ser la del impuesto sobre la renta, te va a decir en un porcentaje que se determinará por una comisión. Entonces, en el 18 de agosto del 2019, hace 3 años, hace 2 años y medio, se publica en el diario oficial la convocatoria para que los sindicatos trabajadores, sindicatos de trabajadores y de patrones registrados, así como patrones independientes, elijan a quienes los representarán ante la Comisión Nacional para la PTU de las empresas, con la PTU. Por supuesto, el porcentaje... ¿compartiste tu pantalla, Hugo? Compartí mi... Ay, a ver. A ver, déjame ver si yo vuelvo a compartir la presentación. No, sabes que tienes que parar tú. A ver, voy a parar yo. Chivas, quién sé qué pasó. Fíjate, de repente salió tu pantalla ahí. A ver, déjame compartir de nuevo. Va. No se ve nada, ¿verdad? No. Ahí va. Ahí está, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Bien, entonces decíamos, bueno, ya sabíamos desde hace años que era el 10%, ¿verdad? La tasa de la PTU estaba fijada en 10%. Pero en 2019 se convoca para la revisión. Derivado, ya sabíamos, poniendo en contexto, ya sabíamos que venían estas reformas en materia de subcontratación y se preveía de que, oye, bueno, pues vamos a bajar la PTU, hay quienes pedían inclusive eliminarla, en fin, ¿verdad? Entonces dicen, ok, vamos a revisar la tasa de la PTU. Desde derivado del anterior, el 9 de septiembre del 2020 se celebra en la Ciudad de México la primera sesión del Consejo de Representantes de la Sexta Comisión Nacional. Fíjense, es la sexta, o sea, ya había habido 5 anteriores donde se había definido la tasa, ¿verdad? Durante la sesión se expresó que existen cambios tanto en las circunstancias como en el entorno económico que dieron origen a la solicitud hecha por los trabajadores para revisar el porcentaje de... Y por tanto las causas y fundamentos de la misma resultan insuficientes para iniciar el procedimiento de revisión del mencionado porcentaje. Se fijan, se convoca, se saben que las condiciones cambiaron. Esto, si nos situamos, fíjense, estamos en el 9 de septiembre, es decir, ya íbamos a medio camino más o menos de la pandemia, ¿verdad? Entonces, espérame, las condiciones cambiaron, ya no son las mismas desde que se convocó a la revisión, entonces son insuficientes para iniciar el procedimiento de revisión. Por lo anterior, por unanimidad se determina que el porcentaje de PTU debe mantenerse en el 10%. Entonces, ya vemos que por ahí, por ese lado, no iba a haber alguna modificación en ese sentido. No iba a haber una modificación a la PTU, no en la tasa de participación. La tasa se mantiene entonces en 10. ¿Verdad? Y entonces, bueno, ya sabemos lo que sucede. Hay una reforma laboral en materia de subcontratación, como ya lo hemos, ya lo conocen y seguramente ya lo han visto aquí en esta comisión. Muy bien. Bueno, entrando un poquito ya más en la operación. El artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo dice que la participación de cada trabajador se determinará observando las siguientes normas. Entonces, ahorita voy a hacer una recapitulación de cómo se calculan en términos normales, que siempre se ha calculado la PTU, ¿verdad? Que a veces es importante recordar que de ahí va a haber algunos puntos que debemos tomar para tratar de interpretar lo nuevo, ¿no? Bueno, entonces primero se formula el proyecto en el que se determina la PTU, ¿verdad? La individualización, o sea, ya lo que le corresponde a cada trabajador. Y se colocará en un lugar visible de la empresa. Este proyecto se formulará por una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón. Es lo que se conoce como la comisión mixta.
Si no se ponen de acuerdo los representantes de los trabajadores, entonces decidirá el inspector del trabajo. Los trabajadores tienen un plazo de 15 días para realizar las observaciones, si es que las hubiere, ¿verdad? En caso de haber objeciones, estas serán resueltas por la comisión mixta dentro de un plazo de 15 días. Una vez aceptados por las partes los montos, ya en la individualización que le corresponde a los trabajadores, se procede a efectuar el reparto. Entonces, esto es una cuestión de procedimiento. Bueno, y aquí entramos a uno de los primeros puntos de debate y que no es nuevo. Esto realmente ya tiene, este es el tercer año que va a suceder, que tiene que ver con la época de pago, ¿ok? Dice la ley que el reparto se efectuará dentro de los 60 días, ¿ok? Siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite la objeción de los trabajadores. Pues aquí siempre toda la vida hemos sabido que, bueno, por eso se dice la PTU se paga en mayo para las personas morales, para los patrones personas morales, y en junio para los patrones personas físicas. ¿Por qué? Porque la declaración de las personas morales se presenta a más tardar el 31 de marzo, de ahí 60 días son hasta el 31 de mayo, ¿verdad? Ok. Y para las personas morales, para las personas físicas el 30 de abril, entonces tiene hasta el 30 de junio. Entonces, estas han sido las fechas tradicionales o los meses tradicionales de época de pago de PTU. Sin embargo, en el 2019, en mayo, hay una reforma a la Ley Federal del Trabajo y en el artículo tercero ter, en la fracción quinta, definen un concepto que no estaba definido antes. Dice el término día se refiere a día hábil, salvo que expresamente se mencione que se trate de días naturales. Entonces, incorporan una nueva definición y cuando la ley hable de días, se entenderá que son días hábiles, a menos que se diga expresamente lo contrario. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que para el 2020 sucede, y esto sucede también para el 21 y ahora para el 22, tenemos ahora estos nuevos vencimientos, fíjense. Para las personas morales, y esto por supuesto está a debate, ¿verdad? Pero y ahorita vemos cuáles son los puntos ahí a debatir. El punto es que al ser 60 días hábiles, pues por supuesto que se extiende, ¿verdad? El plazo y entonces se va al 23 de junio para los trabajadores patrones, para los trabajadores que su patrón sea persona moral. Y hasta el 23 de septiembre, junio, a julio, agosto, abril, a mayo, junio. No, está mal, este de septiembre está mal, está incorrecto, ahorita lo corrijo. Debe ser julio, ¿verdad? Un mes más. Sí, debe ser julio, menos. Es que ahí creo que en ese año, creo que este dato es como cuando hubo una prórroga. También Sí. es otro tema, si hay prórroga para la presentación de la declaración, como lo hubo en ese año, entonces se fue hasta septiembre, pero bueno. El punto aquí es que se va hasta el mes de junio y hasta el mes de julio, ¿verdad? Lo cual pues choca con la tradición, con la costumbre que se pague durante el mes de mayo. Entonces, realmente haciendo una interpretación, digamos así, literal de la ley, pues de la ley laboral, pues a eso nos lleva. Y hay un nuevo plazo para el pago de la PTU. Había quien cita, quien argumenta, recordamos que hay un artículo en la ley laboral que dice que en caso de duda, se aplica si se aplica la interpretación que más favorezca al trabajador. Pues en este caso sería, bueno, lo que más favorece al trabajador es que se pague más pronto, ¿verdad? Que seguirían siendo en mayo para personas morales. Pero aquí la situación, aquí lo que yo a la persona cuestiono es, oye, pero hay duda, o sea, realmente hay duda, si la ley te dice que cuando se hable de días, son días hábiles, pues, ¿dónde está la duda? O sea, a mí me parece que está demasiado claro. Oye, que fue un error o que a lo mejor omitieron reformar el artículo del plazo de la PTU, ¿verdad? Donde dice que son 60 días. Bueno, pues esa es otra cosa, pero la verdad es que si imaginemos a una persona, imaginemos a un estudiante que está por primera vez leyendo la ley laboral. Pues él va a leer eso y decir, pues son días hábiles, pues ese es el plazo, ¿verdad? O sea, no hay lugar a duda. La duda la tenemos nosotros quienes hemos vivido este cambio de criterio, que seguramente es un error, ¿verdad? Seguramente no era la intención de la autoridad jamás extender el plazo para el pago de la PTU. Sin embargo, así está establecido. Ahora,
En los propios materiales de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda emite, publica materiales de la PTU y esto, y se sigue manejando, se ha seguido manejando desde 2020, 2021, ahora a ver en 22 qué dice, pero seguramente va a ser lo mismo. Sigue manejando el concepto de día natural, es decir, son 60 días, vence en mayo, 31 de mayo, y para personas físicas el 30 de junio. Entonces, digamos que, bueno, que esto más bien queda como en un debate o como en un análisis o una reflexión más bien académica, ¿no? Decir, ok, bueno, pues es interesante el punto, cómo omitieron ligar estos dos elementos, estas dos definiciones, y eso nos lleva a una conclusión de que pagarías después. Pero en la práctica, por supuesto, yo en lo personal nunca recomendaría a una empresa que no pague la PTU en mayo, ¿verdad? Pudiera usarse en todo caso como argumento de defensa si por alguna razón no se pudo pagar en mayo y el plazo por alguna razón se tiene que extender. Entonces, bueno, ok, a lo mejor hay argumentos ahí sólidos para defender ese punto. Pero bueno, pero es apenas verlo con un abogado laboralista, con un especialista laboral, ¿verdad? Por lo pronto, digamos que se queda así como una reflexión más bien académica, ¿no? Ese sería como que el as bajo la manga en caso de de algún incendio, algún contratiempo, poder tener Sí, es lo que le llamamos exactamente, uses en caso de incendio, ¿verdad? Oye, no lo hagas como costumbre, que te voy a pagar hasta... No, sí. pero bueno, si en algún momento dado hay un incendio, como decimos, bueno, ese sería el extinguidor, ¿verdad? Ok, pues ahí está ese argumento, ¿verdad? Así es, ok. Muy bien. Ahora, ¿quiénes son los sujetos obligados a pagar la PTU? Son todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio, sean o no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Eso es muy importante, sean o no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Personas físicas y personas morales, con algunas excepciones que vemos a continuación. Bueno, entonces quedan exceptuados, y eso es importante revisarlo cada año, porque a veces, oye, podemos tener clientes o nuestras propias empresas o las empresas en las que trabajamos, a lo mejor caen en alguno de estos supuestos, pero ya damos por descontado que, bueno, pues va la PTU, ¿verdad? Y no necesariamente. Estos sujetos están obligados, exceptuados del reparto de utilidades, que son las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Entonces, alguien se dio de alta, alguien creó una empresa ahora en 2021, bueno, pues no tiene PTU, no va a tener obligación de repartir PTU. ¿Ok? Por cierto, esto me lleva ahorita a cuestionarme a mí mismo, y no sé si aquí a lo mejor Hugo o alguien tenga algún comentario, no sé si en la declaración anual de las personas morales reciente, que fue por su primer año, no sé cómo haya venido ese apartado de la PTU. Quiero pensar que venía así como si la fueras a pagar, ¿no? Sí, o sea, digamos ahí cuando llegas al apartado de la PTU, te hace ahí un cuestionamiento que si la PTU se determina en base a la nómina pagada o no, y en una de esas opciones te hace el cálculo y en la otra te permite capturarlo. Y en ese permitir capturarlo, pues le puedes poner cero, ¿no? De acuerdo, que ese es un tema que inclusive ya habíamos acá en Petit Comité comentado, ¿no? De que qué diablo significa ese campo, ¿no? De que si determinas la PTU con base en la nómina, como que chivas, pues, ¿y eso cómo es? O sea, ¿qué es determinar la PTU con base en la nómina, no? Eso es totalmente, vaya, no está en ningún lado, pero bueno, ya tenemos que deducir, digamos, llegamos a esa conclusión de que, bueno, es para poderle mover tú al dato, ¿verdad? Sí, y que digo, a lo mejor, ahora sí que poniéndonos en la idea que tuvieron en ese momento, quizás se refirieron a los casos donde la PTU está limitada a un mes de salario. Que hay ciertos casos, pudiera ser que por ahí va, nada más que Pues la sí, redacción sí dejó sí, mucho que desear. porque, de acuerdo, porque uno sí te dice con base en la, o sea, aunque esté topada, pues, ¿qué es con base en la nómina? O sea, ¿eso qué significa, verdad? Pero bueno, difícilmente, digo, llegamos a esa conclusión, pero es difícil desprenderlo de lo que dice Ilsa. Entonces, bueno, Gustavo, tenemos, aquí nada más una pregunta que hacen en cuanto a la fecha, digo, al pago. La pregunta que hacen es si se presenta antes la declaración, o sea, antes de marzo o del 31 de marzo, el periodo seguiría siendo igual 60 días a partir del 31 o los 60 días contarían a partir de la presentación de la declaración.
No, porque fíjense cómo dice la disposición, dice, de 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Entonces, ¿cuál es la fecha en que debe pagarse? Es el último día. Yo la puedo presentar antes, pero ¿cuándo es cuando la debo? Y aunque la haya pagado el 1 de marzo, aunque lo haya presentado y pagado el 1 de marzo, yo tengo, el plazo iniciaría el cómputo a partir del último día del periodo que tengo, ¿verdad? Entonces, sí, de ninguna manera eso implicaría que yo tengo menos plazo para pagar, ¿ok? Siempre será, en términos generales, el 31 de mayo para personas morales, ¿ok? Okay. Muy bien, entonces, empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Luego, empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, calificado por la SECOFI, durante los primeros 2 años de funcionamiento, ¿ok? Entonces, ahí hay un plazo adicional. Empresas de nueva creación de la industria extractiva durante el periodo de exploración. Luego, instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. El IMSS e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Y este es muy importante, porque estos a lo mejor pues son casos muy específicos. Este sí es más general, el primer año de funcionamiento. El segundo pudiera ser también de alguna manera no tan difícil de encontrar. Los siguientes, pues hombre, por supuesto gobierno y eso, IMSS, instituciones estresadas, pues no. Las empresas que tengan, este sí es el que es más común, ¿verdad? Las empresas que tengan capital menor al que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por ramas de industria, previa consulta con la Secretaría de Industria y Comercio, que son, bueno, conceptos que pues, se quedaron en la ley, ¿verdad? Que son nombres que se quedaron en la ley. Dicha Secretaría establece que quedan exceptuadas de la obligación de repartir PTU, cuyo capital y trabajo, generan un ingreso anual declarado al ISR no superior a 300,000 pesos. Entonces, bueno, una empresa que tenga un ingreso declarado para efectos de ISR menor a 300,000 pesos no tendrá obligación de repartir PTU. Bueno, eso es en cuanto a los sujetos obligados, a los patrones, ¿verdad? Ahora, en cuanto a trabajadores, ¿quiénes son los trabajadores que tienen derecho a recibir la PTU? Son los de planta, ya sea periodo indeterminado, determinado u obra determinada. ¿Okay? O sea, todos los de planta. Los eventuales, cuando hayan laborado al menos 60 días, aquí falta, ahorita le corrijo, es al menos 60 días durante el año. Cambia totalmente el sentido, decir, menos 60 días, no, al menos 60 días. Y los trabajadores de confianza. ¿Okay? Pues todos estos. Una pregunta. Gustavo. Gustavo. Perdón. Adelante. Ok, ahorita hablando de los días, Gustavo, también aplicaría el tema de los días hábiles. Ahorita vamos a los días. Ahorita vemos cuáles son los días que se consideran. Aquí viene más adelante. Perdón, la pregunta era, bueno, lo dice muy claro, ¿verdad? La ley y aquí también la diapositiva. Esos trabajadores, digamos, que cuando hayan laborado cuando menos 60 días es únicamente para los eventuales, porque luego como que se maneja como una generalidad, como que para todos los trabajadores, si no trabajaron 60 días no les corresponde, pero no es así, ¿verdad? No. Es nada más para los eventuales. Sí. Por cierto, no, estoy viendo que no tengo error, sí está bien aquí, dice cuando. No, es correcto, sí. Nomás quise puntualizar porque de manera general yo veo que normalmente se quiere tomar ese criterio de que si el trabajador estuvo menos de 60 días no le corresponde PTU, aún y cuando no hayan sido eventuales. Pero pues como lo dije al principio, claramente dice que es únicamente para los trabajadores eventuales. Exacto, inclusive aquí en la viñeta anterior lo digo, dice trabajadores de planta, ya sea periodo indeterminado, determinado, u hora determinada, dice por cualquier periodo laborado, así haya trabajado un día, oye, lo contrataron el 31 de diciembre, inició labores, pues, y no es eventual, es de planta, le va a tocar su parte, sí, muchas gracias. Sí, por nada. Buenos días, una pregunta, Román de León.
Román, sí, ¿qué tal, Román? Oye, ya ves que a partir de la reforma laboral, no de esta última, sino anterior, puede haber periodos de prueba y de capacitación en un trabajador de base, ¿verdad? Si, si no llega a concretarse, vamos a decir, porque el periodo de prueba resultó que no tenía las competencias, o en el periodo de capacitación, pues no llegó a los requisitos. Entonces, no se considera de planta o sí. O sea, sería Mira, como igual los, ahí, los de periodo de prueba. en general, los de periodo de prueba normalmente los consideras como, como eventuales, porque están eventualmente, o sea, no los tienes contratados de planta, precisamente es la naturaleza, pero yo diría que habría que checar el contrato que se está efectuando con cada uno de ellos para ver si no dice algo ahí que indique, espérame, este es de planta por alguna razón, que sería raro, ¿verdad? Pues estás a prueba, pues ¿cómo vas a ser de planta, verdad? Normalmente por su naturaleza serían eventuales. Sí, ¿verdad? Pero, lo que pasa es de que, no sé si por ahorrarse el mismo contrato de tiempo indeterminado, ponen una cláusula de prueba. Entonces, Por eso, entonces es de planta o no es de planta, ¿verdad? Sería la duda. pues ahí, ahí seguro, bueno, aquí un abogado laboralista tendría una mejor opinión, pero mi opinión personal es que si en el contrato está diciendo que que es de planta, pues es de planta, ¿verdad? O sea, no hay forma de decir que es eventual si ahí mismo lo está diciendo en el contrato, ¿verdad? Por eso hacía esa distinción de que, oye, la naturaleza, pues es eventual, a lo mejor ya una vez contratado ya cambia Sí, sí, su carácter a de planta, carácter ¿verdad? de trabajador de planta. Pero entonces habría que ver, efectivamente en el contrato es eso sería, Sí, yo diría, no. lo que definiría, ¿verdad? Es mejor hacerlo uno de tiempo por periodo de prueba nada más y cuando Sí, pase, pues hacerle el de tiempo indeterminado, ¿verdad? exactamente. Oye, Siguiente, gracias. por nada, Arman. Muy bien, entonces, ok. Ahora, ¿quiénes no tienen derecho a PTU? Bueno, no tienen derecho, los directores, administradores y gerentes generales. Pero aquí, fíjense que este es un punto muy importante porque en la práctica también tiene a veces cierta distorsión. Porque aquí hay que tomar en cuenta sus funciones, no el nombre, ¿verdad? A veces le llaman, no, pues él es gerente, por decirte, él es gerente general de finanzas, por decir algo, ¿verdad? Bueno, pero entonces, pues entonces no es general, ¿verdad? Es de finanzas. Pero a veces decimos, es que es como es general, pues ya no entra. Pero no, es tomando en cuenta sus funciones. Por ejemplo, el director, pues es el director general o el administrador. Ah, bueno, oye, es que el contador es el que administra y entonces, entonces pues él no entra porque es administrador. No. Es el administrador que funge como tal, que está así establecido en actas, ¿verdad? Designado por la asamblea. Entonces hay que identificar, digamos, aquí lo que se busca es que la cabeza de la organización es el que no tenga derecho a la PTU, ¿ok? Los directores generales, administradores y gerentes generales, tomando en cuenta sus funciones, no el nombre del puesto. Trabajadores domésticos, pues por su propia naturaleza, ¿verdad? En el hogar realmente no se hace una actividad económica, en consecuencia no hay una utilidad, ¿verdad? No se genera una utilidad. Entonces ellos no participan, los trabajadores domésticos no participan de la PTU. Los profesionistas que presten servicios independientes a una empresa, ¿verdad? Pues por supuesto estos no son trabajadores. Bueno, en la medida en que realmente no lo sean, ¿verdad? Si realmente es un profesionista que presta servicio independiente, pues no lo es. Como por ejemplo, aquí podríamos hablar de un asimilado a salario, ¿verdad? Un asimilado a salario, pero voy a hacer la aclaración aunque suene raro, pero real, es decir, una persona que está asimilada porque está por un proyecto, o está por cierto tiempo, y aunque esté asimilada a salario, eso no le da el carácter de trabajador, ¿verdad? Y entonces esa persona no participa de las utilidades, ¿ok? Bien, ahora, todos los demás que realmente no son, sabemos que hay empresas que usan que le dan un mal uso a esta figura de los asimilados a salarios y que realmente sí son trabajadores, ¿verdad? Ellos, pues, por supuesto que al ser trabajadores, pues tendrían derecho a reclamar que sí son trabajadores y que les toca su PTU.
Y por supuesto, como ya habíamos dicho, que los trabajadores del sector público no entran, no están contemplados en esta prestación, pero bueno, aún así la ley lo aclara, dice, no entran los trabajadores de los poderes de la Unión y del gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ¿verdad? No gozan de esta prestación. Entonces, también importante recordar que los socios o accionistas no son considerados trabajadores por no tener una relación subordinada con respecto al patrón, ¿ok? Las personas que prestan servicios independientes al patrón, y ya lo comentamos ahorita, es lo que comenté ahorita, dice aquí, cuya retribución es tratada para efectos de ISR como ingresos asimilables a salarios, no son considerados como trabajadores y en consecuencia no tienen derecho a la PTU, siempre que sea una cuestión real, ¿verdad? Una operación real, de que realmente son asimilados. Bien, los patrones que contraten servicios externos de personal deben tener en cuenta que la relación subordinada de este personal es directamente con la empresa con la que se tiene contratado dicho servicio, es decir, ese personal no es considerado legalmente como trabajadores subordinados, por lo que tampoco tendrán derecho a participar en las utilidades de esta. La empresa que presta el servicio será la que en su caso les participe las utilidades que esta última genere. Y esto ahorita lo vamos a retomar con los cambios que hubo en materia de subcontratación, ¿ok? Para ver cuál va a ser el tratamiento. Entonces dejémoslo ahí en pausa. Ahora, lo que preguntaban ahorita de los días, oye, ¿cómo se consideran los días? Bueno, hay una parte, y bueno, y ahorita más adelante ya lo precisamos, pero bueno, habla de una parte una porción de la PTU se reparte sobre la base de días laborados y otra porción sobre la base del salario devengado, ¿verdad? Entonces, aquí entra este cuestionamiento de cuáles son los días efectivamente laborados. Aquí realmente ya no entramos a un tema de que si son hábiles o inhábiles, porque aquí de lo que hablamos es que son días laborados. Entonces, para el conteo de los días laborados deben considerarse como tales los siguientes, es decir, no solo los que efectivamente el trabajador fue a su centro de trabajo a prestar el servicio, bueno, aunque haya estado en home office, ¿verdad? Pero los días que haya estado prestando el servicio, sino además las incapacidades por maternidad se consideran como laborados, las incapacidades por riesgo de trabajo se consideran como días laborados, los días festivos, séptimos días, vacaciones y permisos contractuales, ¿verdad? También se consideran laborados y permisos para desempeñar comisiones sindicales. Entonces, Gustavo, sí. Tal vez de forma práctica podríamos decir que son todos los días del año menos las faltas no justificadas. Si lo podemos resumir. Lo que pasa es que si tienes una incapacidad por enfermedad, pues esa no entra tampoco, ¿verdad? O sea, esa no la considera. Solamente incapacidad por maternidad o por riesgo. Ok. Sí, entonces no estoy tan seguro que esa otra definición sea tan precisa, ¿no? Muy bien. Estos son los días efectivamente laborados. ¿Cuáles días no se consideran laborados? O sea, estos no se van a computar dentro de los días, ¿verdad? Para la PTU. Son los permisos con o sin goce de sueldo, las incapacidades por enfermedad general y las ausencias injustificadas, ¿verdad? A lo mejor esto es más fácil de decir, bueno, mira, considera todos los días menos estos. Eso pudiera ser más sencillo. Entonces, repito, aquí ya no hablamos de días hábiles o inhábiles, sino de días laborados, con estas consideraciones que marca la propia ley. Bien, ahora, la base salarial, ya vimos, hay una base de días y ahorita vemos un poquito más, digamos, la mecánica del cálculo. Eso es en base de días. Ahora, en base a salario, va a ser el salario ganado, ¿verdad? El salario obtenido. ¿Cómo se va a considerar? Bueno, cuando se perciba el salario fijo, se considera la cuota diaria, excluyendo los conceptos de trabajo extraordinario, gratificaciones y demás percepciones. Cuando sea variable, es el promedio de las percepciones obtenidas en el ejercicio fiscal, materia del reparto, sin incluir trabajo extraordinario, gratificaciones y demás prestaciones. ¿Okay?
Y cuando hay un salario mixto, bueno, es la cuota diaria más el promedio de las prestaciones variables, excluyendo ya los conceptos que vimos aquí, ¿verdad? De trabajo extraordinario, gratificaciones y demás percepciones. Entonces, ese es el salario que vamos a considerar y que es el que se ha venido considerando a través de los años. Ahorita, más adelantito, entramos ya en los debates de bueno, ¿qué pasa ahora con la reforma, verdad? Tenemos entonces, con base en eso, tenemos un salario máximo para los trabajadores de confianza. Ya sabemos que los trabajadores de confianza también participan de la PTU. Y tenemos aquí que su tope, nada más que entran con un tope, ¿verdad? Que es la cuota diaria del trabajador sindicalizado incrementada, del trabajador sindicalizado de más alto salario, incrementado en un 20%. Y si no hay trabajador sindicalizado, entonces el de planta o un equivalente, ¿verdad? A uno sindicalizado, incrementado en un 20%. Entonces, por más que los mandos medios o más altos tengan un salario superior a los trabajadores de planta, la idea es que no se distorsione, la idea es que esos salarios no distorsionen la PTU que se le va a entregar a los trabajadores y se favorece, digamos, se favorece en cierta medida, ¿verdad?, al trabajador de planta, topando los salarios de los trabajadores de confianza a un 20% del salario del sindicalizado o equivalente de planta más alto. Porque si no, pues si hiciera la repartición, la distribución con base en los salarios tal cual, pues la mayoría de la PTU se iría a los salarios, a los funcionarios con salarios más altos, ¿verdad? Muy bien. Y entonces se pierde la intención de la... Perdón. Una observación nada más es que se considera trabajador de planta, creo que es que no sea de confianza, ¿verdad? Sí, correcto, exactamente. O sea, sí. Es lo contrario al de confianza. Exactamente, sí. Porque lo que vamos a topar es el salario de los trabajadores de confianza, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hay un tope adicional que siempre ha existido también y que es muy importante tenerlo en cuenta porque va a incidir ahorita en los análisis que hagamos más adelante, que es el monto de la PTU de trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, y ahorita vemos cuáles son, y de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, no podrán exceder de un mes de salario. O sea, estos trabajadores tienen su PTU topada a un mes de salario. Como ya ahorita lo comentaba Hugo también. Hay unos casos donde está topada, bueno, personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo. Aquí están un par de ejemplos. Pues una persona física que trabaja por honorarios, ¿verdad? Sus ingresos derivan exclusivamente de su trabajo. O, bueno, hablando de una persona física, o en el caso de una persona moral, pues una sociedad civil, ¿verdad? También es la misma naturaleza, son un grupo de personas que constituyen una sociedad, que esa sociedad tiene un fin preponderantemente económico, y entonces las utilidades que se generan ahí, o los ingresos, ¿verdad? Derivan exclusivamente del trabajo de las personas que integran esa sociedad. Entonces, los trabajadores de ese tipo de patrones, puede haber otros, ahorita son los ejemplos más comunes, están topados a un mes de salarios, ¿ok? Entonces, muchos de aquí tienen sus despachos o son profesionistas independientes, si tienen trabajadores a su cargo, entonces recuerden que su PTU está topada a un mes de salario, ¿verdad? Ahora, el siguiente es el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas, o sea, básicamente los arrendadores, ¿verdad? También, si eres arrendador, o sea, persona física o persona moral que se dedica al arrendamiento, tus trabajadores la PTU de tus trabajadores va a estar topada a un mes de salario. Ahí, perdón, pareciera que en esos casos están reconociendo que son el tipo de actividades que tienen una utilidad bastante considerable, o sea... Sí, márgenes de utilidad muy altos, pero no solo eso, sino ¿cuál es el origen de la PTU que vimos al principio? Dice, oye, los trabajadores participan de las utilidades que se generó en un negocio. Entonces, pero si, por ejemplo, si yo me dedico a dar consultoría, pues si bien tengo trabajadores que participan de eso, que me ayudan, pero la verdad es que la mayoría, vamos a poner el caso de un médico, yo creo que es más fácil verlo con un médico. Sí. Tú vas con el médico, pues porque es fulano de tal, ese es el médico que todo el mundo te ha recomendado.
y es por su trabajo que genera los ingresos. Entonces, como que parecería un poquito injusto o desproporcionado que sus trabajadores ganaran el 10%, cuando si bien participan si bien apoyan a ese médico en su labor, pues tampoco es como para que se den un 10%, o sea, un 10%, la mayoría de la utilidad o de los ingresos de este médico, pues provienen directamente de su trabajo, ¿no? Entonces, digamos que reconocen que podría ser desproporcionada una medida como tal, entonces la topan a un salario, a un mes de salario, ¿verdad? Entonces, sería que la utilidad proviene del famoso el know-how, o sea, no tanto de un tema cotidiano, sino es una fórmula, por decirlo así, es un conocimiento específico el que genera esa utilidad. Sí, fíjate, y me gusta mucho poner el ejemplo del médico, porque por eso digo, bueno, a ver, el médico tiene un asistente, ¿verdad? Una recepcionista que le agenda las citas y todo eso, pero pues el médico es un cardiólogo, cirujano, y pues digo, si bien la asistente le apoya en la administración y todo eso, pero pues no es la que está ahí abriendo el corazón ni nada de eso, ¿verdad? O sea, es realmente el trabajo del cirujano lo que genera los ingresos, entonces no es proporcional el trabajo que el trabajador aporta, ¿verdad? Para la generación de los ingresos. A diferencia de una empresa, por ejemplo, manufacturera, donde pues es intensiva en mano de obra, los trabajadores sí tienen una participación mayor en la generación de las utilidades, porque son los que están realmente pues ensamblando, fabricando, mezclando o haciendo la labor que sea, ¿verdad? Como que tiene esa justificación. Igual en los arrendamientos, ¿verdad? Pues son los propios bienes los que están generando esos ingresos, y lo mismo en el cobro de los créditos y sus intereses, ¿verdad? Es el sector financiero. Sabemos que el sector financiero tiene utilidades bastante considerables. Brutales, ¿verdad? Y más en México que en otros países. No sé si hay gente aquí del sistema financiero, pero bueno, pues digo, es algo que es público, ¿verdad? Eso se sabe. Y se sabe que en México generan más utilidades que en otros países. Y entonces, bueno, dicen, pues sí, no correspondería, ¿verdad? Que los trabajadores participen tampoco en esa medida. Entonces, bueno, sí. Una pregunta. Sí. En este caso, el que estás tratando ahorita, que ya se haya determinado la participación sobre la base del 10%, y estos topes son obviamente menores a lo que se calcula en la declaración, entonces se genera como una disminución de la PTU determinada para no repartir con los topes. Sí, o sea, creo que sea hacia dónde va. Sí, efectivamente. Tú determinas estos patrones, estos que tienen la PTU topada, ellos determinan la PTU normal al 10%, y entonces generan, y pues hay tanto, dan por decir, oye, 200,000 pesos de PTU. Bueno, pero espérame, pero el trabajador al que se le va a repartir percibe, no sé, 50,000 pesos, ¿verdad? Bueno, no, pues, ok, aunque la PTU que le resulta de la individualización son 200,000, está topada a 50, entonces se le entregan solamente 50. Así ¿Ya? Y el resto de la PTU deja de ser PTU, ¿verdad? Ok, entonces esa se tendría que pues presentar una complementaria de la declaración, o simple y sencillamente nada más yo no genero, cancelo esa provisión y pues no hay tal. No tendría que haber habido tal, pero pues sin embargo así me solicita el cálculo, ¿no? Fíjate que mira, este es un punto que realmente al menos yo no conozco un posicionamiento de la autoridad de qué es lo que se informa. Yo puedo decir, por ejemplo, nosotros en el despacho informamos lo que es la PTU topada, ¿verdad? Oye, ¿cuál es la PTU? Es esta. Pero entiendo que pudieras informar, la PTU que sale el cálculo es 10%, oye, pues no es la que se va a repartir, efectivamente. Yo diría, lo ideal sería informar lo que efectivamente se va a repartir, ¿verdad? ¿Qué es lo que está topado? Y eso normalmente sí lo puedes saber, no necesitas más datos porque ya sabes cuál es el salario de cada trabajador para el momento que se presenta la declaración anual, y se puede informar así. Pero ¿qué pasa si lo informas así? ¿Qué pasa si informas el 10%? Habría que ver
yo en principio, y aquí yo creo que la mejor opinión la tendría Hugo, que no estoy tan seguro de que lo que informes ahorita te vaya a afectar para la PTU, que después se va a disminuir de los pagos provisionales, porque esa se va a tomar, hasta donde entiendo yo, de los CFDIs de nómina. No sé, Hugo, si tienes alguna observación en ese punto. Sí, o sea, aquí lo que habrá que cuidar a lo mejor, como dices tú, en términos prácticos no habrá implicación, pero sí hay que recordar los cruces que hace la autoridad. O sea, y uno de los cruces más comunes es la PTU que pusiste en tu declaración versus la PTU que pagaste en los FDI. Entonces, bajo ese escenario que tú pusiste el 10% y que repartiste un monto menor porque te apegaste a lo que marca la ley, pues ahí ya vas a tener bronca en los cruces que, digamos, te van a empezar a molestar por una cuestión que plenamente está justificada. Entonces, yo también sería del criterio de Gustavo, de si ya sabes que vas a repartir menos, pon lo que vas a repartir para que en esos cruces que hace la autoridad de forma automática no te molesten. Sí, exacto. Gracias. Y si fuera necesario presentar una complementaria, yo la presentaría. Es mejor que tratar de que todo cuadre. ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta. Ay, perdón. Bueno, lo que iba a comentar es que no siempre lo que resulta repartir es lo que se reparte, porque muchas veces hay trabajadores que estuvieron, por ejemplo, en el ejercicio del cálculo, trabajando, luego se dieron de baja y ya no van a cobrar. Entonces, normalmente queda un remanente, que bueno, es el que se suma a la PTU a repartir del siguiente año. Entonces, ahí no coincide lo que se manifiesta con lo que se timbra, digamos, después como pagado. Bueno, no coincide en ese momento, sí. pero sí va a haber sí va a haber un rastro, porque sí, la diferencia que no se pagó se va inclusive a ir en la declaración, no del año siguiente, sino de la de 2 años después. Va a decir, oye, PTU no reclamada de ejercicio anterior, hay un campo para manifestar. Sí, entonces, y se suma. Ajá. Sí. Sí, ahí como dices, pues queda bien claro, ¿verdad? Sí. Entonces, sí hay ese rastreo. Efectivamente, hay cosas que no van a estar previstas, pero digamos, bueno, que es la que se va a repartir, pues ahorita o en el año posterior, ¿verdad? Pero sí, en este caso ya sabemos el tope, entonces, pues es mejor informarla. Ahora, seguramente... Perdón, aquí tengo entendido que Laura Briones, buenos días, que la que se autoriza por la comisión mixta es la del cálculo. O sea, la PTU que autoriza la comisión mixta, tanto el sindicato como la de la empresa, o los representantes de la empresa, es la del cálculo, que en teoría debería ser la que se va a repartir. No, pero la que se autoriza y la que queda en el acta es la del cálculo, ¿no? Es que la que se autoriza es ya la individualización. Es decir, tú presentas la individualización y ahí está, dice, esto es lo que le toca a cada quien. ¿Están de acuerdo o no? Entonces debería de estar ya topada. Porque si le presentamos hoy, pues aquí está lo que te toca, son 200, pero fíjate que nomás te van a dar 50, pues no, ¿verdad? Obviamente, y hay que explicar, hoy salen 200, pero está topada a X cantidad y eso es lo que se debería presentar y autorizar en todo caso, ¿verdad? Si no, habría problemas, ¿eh? Sí, porque se presenta generalmente la que revisa la comisión mixta es el cálculo en base a la declaración. Entonces, sí se debería como dices, presentar las dos opciones. ¿Sí? Y tratar de que cuadre la de la declaración. Ahora, aquí vamos a tener un problema ahora en la declaración de 2021 que se presentó ahora en 2022 porque todavía no terminamos de entender el tema de los topes, ¿verdad? Y entonces ahorita muchos pusieron, oye, pues la PTU pues es el 10%. Pues sí, pero ahora con los nuevos topes puede no siempre ser ese 10% y ahorita era muy difícil calcular los topes porque al día de hoy no está claro, ¿verdad? Que ahorita vamos a comentar ese punto, pero digamos que la idea a lo mejor con la que nos podemos ir es que tratar de que en la medida de lo posible la PTU que informemos en la declaración anual sea la que se vaya a repartir, en la medida de lo posible, ¿verdad? Si no, pues... Y si no, a lo mejor sería conveniente ya una vez que se determine la PTU real, vaya, que efectivamente se va a repartir, pues a lo mejor prestar una complementaria para
para informar ese dato, ¿verdad? De manera ya precisa. Muy bien. Bueno, eso nos lleva precisamente, por nada, la verdad. Esto nos lleva precisamente... Sí. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ibas a decir algo, Víctor? ¿O? Sí, como que iba a comentar algo, pero a ver si le puede cambiar. Ah, ya, ahora está. Ahí estás. Sí, una pregunta, Gustavo. ¿Qué pasa en el caso donde no hay trabajadores sindicalizados? No hay ningún sindicalizado. Todos son de confianza. Es gente de confianza prácticamente. La gente, lo único que hay que parecido a un sindicalizado sería la gente del almacén, pero es personal de confianza, todos. No hay sindicato, no hay nada. Ahí, ¿cómo le haces para topar el salario? Si tienes uno equivalente, por eso dice, me voy a regresar un poquito acá. ¿Dónde está? No, ya me pasé, ¿verdad? A ver, es pues era ahí mismo, sí. Dice, el tope salarial de los trabajadores de confianza será la cuota diaria del trabajador sindicalizado o de planta de más alto salario. O sea, si no tienes sindicalizados, entonces tomas uno de planta o uno equivalente, o sea, uno que tú puedas equiparar a uno sindicalizado. Por ejemplo, en ese caso que comentas, que no es tan raro, de decir, oye, no hay trabajadores de sindicato, todos son de confianza, pero hay almacén, hay un almacenista. Entonces, normalmente, al menos en lo que a mí en la práctica me ha tocado ver, es tomamos ese salario, el de la persona de planta, digamos, el jefe del almacén, que es el que gana más, y con base en ese salario es el que lo aumentamos en un 20% como tope, ¿verdad? Puede haber otras prácticas, seguramente, no sé si alguien tenga una práctica distinta, pero al menos nosotros esta es la que adoptamos, ¿eh? O sea, sería agarrar el sueldo del jefe del almacén más un 20%. Sí, porque es el equivalente, es el equivalente a uno sindicalizado. Pero tendrías entonces que configurar en el software para que te ponga esos topes también. Sí. Que normalmente lo traen, ¿eh? O sea, normalmente el software te dice, a ver, ¿cuál es el salario que vas a usar como el más alto? Más el 20%. Y con base en eso te hace depende de cada software, ¿verdad? Pero normalmente traen esa previsión. Vale, pues entonces el remanente, si te va a salir menos PTU a repartir, el remanente tendrías que reversar la provisión y prestar una complementaria. No, es que no te va a salir menos. Vas a repartir lo mismo, nomás que distribuido de forma diferente. O sea, de la única manera en que te va a salir menos PTU a pagar es cuando tengas los topes de PTU como es el del mes de salario, o con el nuevo supuesto ahora de los nuevos límites de 3 meses o el promedio de los 3 años anteriores. Esas son las únicas dos situaciones en que vas a tener una PTU menor, una PTU repartida menor al 10% de la utilidad fiscal, ¿verdad? Vale, entonces al final tú topas más el 20% del salario del jefe del almacén y la masa a repartir va a ser sobre esa base prácticamente. Exactamente. O sea, se va a repartir todo, nomás que digamos que distribuido de manera diferente. Sí. Ya. Sí. Bueno, pues entonces a revisar el software a ver si viene preparado. Que debe de. Sí. Muy bien, gracias Gustavo. Muy vale, Víctor. Gusto saludarte. Igualmente, Héctor. Oye, creo que Fernando ha levantado la mano un par de nada más quería clarificar tu sugerencia, Gustavo. Fernando Linares, gracias. Está para el ejemplo porque tú lo que dices es, de alguna manera, separar de manera virtual, por así decirlo, la gente de bodega con la gente administrativa, siendo que todos son de confianza, ¿no? Esa es tu sugerencia. Sí, exacto. Como para tomar, oye, bueno, pues ese es el de planta, el que yo considero que es equivalente de planta y ese es el que topo. Y no agarro a la gente administrativa, a la de facturación, a la de cobranza, todos esos, pues no. O sea, agarro a alguien de la bodega. Sí, exactamente. Sí. Ahora que por supuesto, si tienes trabajadores de plantas sindicalizados, pues serán esos, será el más alto de esos los que vas a tomar. Pero aquí en el caso que planteaba Víctor era, oye, no, es que no soy una comercializadora, tengo pura gente de confianza, de administración, y los únicos
digamos, de que se equiparan a un sindicalizado, es el del almacén, ¿verdad? Ese es muy típico en las comercializadoras. Muy bien. Ok, entonces, bueno, entonces esto nos llevaba a este punto de las utilidades no reclamadas de años anteriores. Entonces, las utilidades correspondientes a 2021, que se reparten ahora en 2022, se deben incrementar con las utilidades correspondientes a 2019, repartidas en 2020, que no hayan sido reclamadas por los trabajadores. Aquí hay, en la práctica a veces esto se confunde, por lo siguiente, voy a repetir. Entonces, las de 2021, ahora de la declaración que acabamos de presentar, que vamos a repartir ahora en mayo del 2022, hay que incrementarlas con las utilidades de 2019, fíjense, no las de 2020, no, las de 2 años atrás, las de 2019, que se repartieron en 2020, que no fueron reclamadas por los trabajadores. A veces se tiene la idea de que, oye, no, las del año pasado que no se reclamaron, mételas en este año, y no es así, hay que tener cuidado con esto, porque dice, esto se desprende del 122 de la Ley Federal del Trabajo, dice, el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, en el año que sean exigibles, se agregarán a la utilidad repartible del año siguiente. ¿Ok? Entonces, las de 2019 se reparten en 2020. Oye, si en 2020 no se reclaman, en ese año son exigibles, no se reclaman, entonces se agregan a las del año siguiente, a las de 2021, que se reparten ahora en 2022. ¿Por qué es esto? Bueno, porque aquí está en la que sigue. Porque los trabajadores tienen derecho a cobrar sus utilidades en un plazo de 1 año. ¿Ok? Entonces tú dices, oye, en mayo de 2020, oye, ya terminé mi utilidad de 2019. En mayo de 2020 están disponibles ya los cheques para que vengan los trabajadores a recogerlos. Mayo del 2020. Oye, no, pues fíjate que no vinieron, ¿verdad? Hay algunos que no vinieron, entonces quedaron utilidades, pero tienen 1 año para eso. Entonces, de mayo del 20 a mayo del 21. Hoy en mayo del 21 ya no vieron, ya su derecho prescribió. ¿Ok? Su derecho a reclamar esas cantidades prescribió. Y entonces, como ahí ya ese dinero no se puede hacer nada con él, es decir, el patrón no se lo puede quedar, es PTU que se tiene que repartir. Entonces, se agrega ahora sí a la utilidad de 2021 a repartir en 2022, ¿verdad? Esa es la lógica de por qué se agrega. Se fijan que es un periodo de 4 años, ¿verdad? De 2019 al 2022. Ok. Entonces, para el caso de los trabajadores que aún están laborando en la empresa, el plazo de 1 año comienza a contar a partir del día siguiente a aquel en que se pagaron las utilidades. Y para los que ya no están laborando, que son los que normalmente no vienen a cobrar, ¿verdad? Dice, el plazo de 1 año comienza a computarse a partir del día siguiente a aquel en que la empresa les informe que su pago está disponible. Entonces es importante hacer la gestión de aviso de que, oye, pues yo te avisé que está disponible de alguna manera, ¿verdad? Sabemos que hay trabajadores que ya por alguna razón nunca vienen porque pues se fueron, no sé, a otro estado o a Estados Unidos o alguna cosa y pues ya esas utilidades ya no se reclamaron. Ok. Entonces repito, vamos para clarificar. Y aquí me estoy refiriendo precisamente a este año. Las de 2021 repartidas en 2022 se deben incrementar con las utilidades de 2019 repartidas en 2020 que no hubieran sido reclamadas por los trabajadores. ¿Ok? Bueno, algunos derechos y algunas limitantes de los trabajadores. No se pueden efectuar compensaciones de los años de pérdida con años de utilidad. ¿Okay? O sea, no hay amortización de pérdidas en esta mecánica. Es decir, los trabajadores participan de las utilidades, pero no de las pérdidas, que esa es una queja que siempre ha habido por parte de los empresarios, ¿no? Que pues, sí participan de las utilidades, pero no de las pérdidas, ¿verdad? Pues sí, así está la ley. El monto de la PTU no se considerará como parte del salario para efectos de indemnización. Las cantidades que perciba el trabajador o que reciba el trabajador gozan de la misma protección que el salario y, por supuesto, que el derecho
a tener una parte de las utilidades, no le da al trabajador la facultad para intervenir en la dirección o en la administración de la empresa. Esas son las limitantes y o derechos que pueden tener los trabajadores. Multas. Si no cumples con las obligaciones del capítulo de la PTU, el patrón se podrá hacer acreedor a una multa de 250 hasta 5,000 UMAS. ¿Okay? En cuanto a dictamen fiscal, quienes dictaminen sus estados financieros y derivado del dictamen aumenten la base del reparto, deben efectuar el reparto de utilidades correspondiente a esa diferencia dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se presentó la declaración por dictamen. Entonces, ahorita se determinó una PTU, se puede hacer el reparto. Si a la fecha de presentación del dictamen resulta que la utilidad es mayor, entonces, ¿cómo se llama? Hay un reparto adicional de esa diferencia. ¿Okay? Ahí, Gustavo, buenos días, Luis Padrón, ¿qué tal? ¿Qué hola, Luis? ¿Cómo estás? Bien, oye, ¿qué opinas allí cuando hay una, por ejemplo, revisión profunda o auditoría por parte directamente del SAT, donde se incrementa la base y el contribuyente consiente en pagar diferencias por ISR, ¿no? O sea, se incrementó la base, es el mismo efecto, pero es práctica común en los patrones, pues, pagarle al SAT, pero jamás determinar esa base adicional de PTU. ¿Qué opinas ahí al respecto? No, pues definitivamente la obligación es hacerla, al margen de que no sea, al margen de que no sea vía dictamen, ¿verdad? O sea, puede ser, como dices, por una revisión. E inclusive, si bien es cierto que en muchas ocasiones pues el patrón no lo hace y el SAT no lo exige, sí ha habido casos en donde el SAT lo exige y hay tesis de asuntos que han llegado a pleito, que dices, tienes que pagar, ¿verdad? Porque finalmente es una utilidad que se generó y la PTU depende o vaya, pues se computa a partir de ese monto. Aquí el tema sería a lo mejor la complejidad en la práctica de decir, pues es una revisión de hace 3 o 4 años o 5 años, ¿verdad? La utilidad de hace 5 años, bueno, pues ahora se repartiría ahora a los trabajadores que están vigentes en la actualidad, ya no a los que estaban antes, ¿verdad? Pero en principio diría, pues el deber ser, ¿no? Sería efectuar ese reparto adicional. Y repito, sí ha habido casos que llegan a juicio. Y otra opinión ahí, con el nuevo reciclo de personas morales, 35 millones base flujo, y que bueno, pues la mecánica les permite enfrentar como gasto el inventario, pues a muchas empresas les va a provocar en 1 o 2 años, 2022, 2023, pues tener una base de ISR de 0 y en consecuencia, pues el trabajador va a recibir 0 pesos, ¿verdad? Porque esa sería su base de PTU y les va a afectar en el promedio de los 3 últimos años, ¿no? Entonces, yo no sé allí la Secretaría del Trabajo si tenía contemplado algo al respecto, ¿no? Porque, pues, en teoría, artificialmente, por un mandato de ley, que era en apariencia un estímulo para el patrón, pues eso le está provocando un perjuicio al trabajador, ¿no? Bueno, habría que ver entonces los 3 meses de salario, porque es un tope o el otro, ¿verdad? El promedio de los últimos 3 o los 3 meses de salario. Entonces, a lo mejor dices, bueno, pues no voy a tener promedio de los últimos, o mi promedio de los últimos 3 va a ser 0 o una cantidad muy reducida, pero voy a traer los 3 meses de salario y sería ese el tope, ¿verdad? Porque es el tope que sea más favorable al trabajador, ¿verdad? Ya está, gracias. Pero buen punto ese del reciclo, que probablemente van a tener, vaya, va a ser muy común que no tengan utilidades a repartir ahora en este año y en el próximo. Exactamente. Correcto. Ok, muy bien. Entonces, bueno, algunos efectos en las contribuciones. Bueno, la fracción 14ª del 93 de la ley del ISR exenta a la PTU, ¿verdad? La exenta hasta 15 veces sabemos que dice el salario mínimo general del área geográfica del trabajador, pero bueno, ya sabemos que debemos entender que son 15 UMAS. Aunque aquí la crítica es que aquí sí se debería de aplicar la exención en base a salario, con base en salarios, ¿verdad? Porque la interpretación, la verdad, yo no comparto la interpretación que el SAT le ha dado a la obligación constitucional de no utilizar el INP, de no utilizar el salario como índice
para cuestiones ajenas a la naturaleza del salario. Si la entrega de la PTU, la exención y el cálculo de un impuesto sobre el salario, pues por supuesto que es parte de la naturaleza del salario. Debería de aplicarse la exención de los 15 salarios mínimos, pero ya sabemos que el criterio tomado por la autoridad fue que son 15 UMAS, y así está configurado el Declarasat, que bueno, que ya no se llama Declarasat, pero bueno, la declaración anual de las personas físicas. ¿Okay? Entonces, pues ahora sí que por sistema tenemos impuesto este criterio de 15 UMAS de exención. Muy bien. Ahora, recordar que para el cálculo de la retención hay un procedimiento opcional en el artículo 174 del reglamento de la ley del ISR. Este procedimiento consiste que normalmente, y aquí aprovechando el comentario de Víctor, normalmente los sistemas de nómina lo traen previsto y te preguntan, ¿quieres aplicar el procedimiento? Voy a pagar una nómina extraordinaria, que es la PTU. Ok. Te dicen, ¿quieres aplicar el procedimiento del 174 de la ley del reglamento? Sí o no, ¿verdad? Y por supuesto es un procedimiento que siempre va a favorecer al trabajador. Este procedimiento aquí consiste en obtener la proporción mensual de esta percepción anual, ¿verdad? Sabemos que la PTU realmente es una percepción anual, ¿verdad? Es una percepción que se genera durante el año, o por el año. Entonces, aplicarle la tarifa mensual resulta muy gravoso, porque no es lo mismo aplicar una tarifa mensual a un ingreso del año a aplicarle, por ejemplo, la tarifa anual, ¿verdad? Este procedimiento del 174 no consiste en aplicarle la tarifa anual, sino algo parecido, pero lo que hacen es bien, ok, de tu percepción anual, saca la proporción de un mes, ¿verdad? Entonces, sacas la proporción de un mes, aquí está, obtener la proporción mensual de esa percepción, y entonces se hace un cálculo, el cálculo que viene ahí en el 174, para determinar una tasa efectiva de lo que esa percepción mensual causaría de impuesto, y esa tasa efectiva se aplica ahora sí al total de la percepción. Entonces, ¿qué se hace con eso? Pues se evita tener una carga tan pesada, es decir, castigar de una forma tan grande al trabajador en un mes, si de todas formas ya en el cálculo anual, por supuesto que va a salir que el impuesto no era tan alto. Repito, no es lo mismo aplicar a una percepción anual una tarifa mensual que una tarifa anual. Por supuesto que en la tarifa anual vas a caer en los rangos inferiores con una tasa marginal más reducida, y en consecuencia vas a tener un saldo a favor, ¿verdad? Entonces, para evitar eso y no dañar al trabajador en su flujo, bueno, puedes aplicar este procedimiento, que repito, consiste como en mensualizar, si es que la palabra existe, ¿verdad? Sacar una proporción mensual, determinarle una tasa efectiva de impuesto, y esa tasa efectiva ahora sí se aplica a la totalidad de la percepción. Muy bien, entonces, este comentario es importante. Este cálculo es optativo para cada trabajador y se puede aplicar por el patrón de forma indiscriminada a unos o a otros trabajadores. Es decir, la legislación no obliga a que el mismo cálculo se realice para todos, ¿ok? O sea, se puede utilizar únicamente en aquellos a los que les resulte favorable. Normalmente les va a resultar favorable. Gustavo, y aquí donde mencionan que es optativo, digamos, al final es optativo para el patrón, que es quien hace el cálculo, quien toma la decisión de a quiénes sí y a quiénes no, entonces. Sí, buen punto, porque es un cálculo de retención optativo, y ¿quién hace la retención? El patrón. Sí. Claro que sería o sea, como que qué mala onda que no te lo hagan, que no te lo apliquen, ¿verdad? O sea, llévate bien con el de recursos humanos, que es quien le va a mover al software al final del día. Exacto, sí. No, y conviene, porque si no, al final del año, cuando hagan el ajuste anual, pues van a tener saldos a favor los trabajadores, y aún así para el patrón siempre va a ser más complicado estar controlando los saldos a favor que traen los trabajadores, y que si no se le puede aplicar en la siguiente semana, y que es un rollo. Entonces inclusive el patrón le conviene, ¿verdad? Digamos que por eficiencia administrativa. Pero sí, pudiera haber casos, hay casos donde no necesariamente conviene, que es cuando el monto es muy pequeño y no llega a figura, no hace diferencia si lo haces anualizado o mensualizado. Entonces, por eso es que finalmente pudieras aplicar el que cada quien quiera, ¿verdad? El que a cada trabajador le convenga.
Muy bien, eso es en cuanto a ISR. En cuanto a Seguro Social, bueno, la percepción no está considerada como integrante del salario base de cotización. Así lo establece el 27, fracción cuarta de la Ley del Seguro Social. Y ahorita quedémonos con esta idea, porque ahorita vamos a ver más adelante el tema de qué pasa si pagamos más de los topes, ¿ok? Y aquí tiene que ver este tema del Seguro Social. Bien. Deducibilidad, ahorita lo digo entre comillas, deducibilidad de la PTU para efectos del ISR. Bueno, el 28 de la ley que establece los no deducibles de la ley del ISR, en su fracción 26ª, dice que no son deducibles las cantidades que tengan carácter de PTU. ¿Ok? Por supuesto, no es un gasto, o sea, contablemente no es un gasto, entonces no es deducible. Sin embargo, en los artículos que aquí se citan, establece que la PTU pagada en el ejercicio se disminuirá de la utilidad fiscal o se adicionará a la pérdida fiscal según sea el caso. O sea, aunque técnicamente no es una deducción, porque no lo es, sí es un concepto que finalmente incide en el resultado de la empresa porque te disminuye la utilidad o te incrementa tu pérdida, ¿verdad? Entonces, la PTU del ejercicio 2021 pagada en 2022 se podrá disminuir de la utilidad fiscal o adicionarse a la pérdida fiscal del 2022. Que luego es otro todo muy común. Oye, tengo utilidad muy pequeña y la PTU me convierte mi utilidad en pérdida. ¿Es pérdida? Sí, sí es pérdida. Igual, tengo pérdida. La PTU ¿incrementa mi pérdida? Sí, y es una pérdida amortizable. ¿Ok? Esta facilidad que me ha tocado que muchas empresas no la aplican y la verdad es que es útil, ¿eh? O sea, muchas como que dicen, no, ¿para qué la meto? No tiene caso, porque sienten que a lo mejor en el anual se les va a revertir el efecto, ¿verdad? Pero, pues al margen de eso, pues la verdad es que sí, por lo menos te puede ayudar a financiarte durante pagos provisionales. El 14 de la ley del ISR prevé que las personas morales disminuyan de la utilidad fiscal para efectos de pagos provisionales el monto de la PTU pagada en el mismo ejercicio. Y aquí es donde decíamos que la autoridad lo va a prellenar ahora a partir de mayo con lo que saquemos de la nómina. Con los FDI. Con los FDIs de nómina, que ese es un punto, y ahorita lo abordamos. Entonces, el monto de la PTU pagada se debe disminuir por partes iguales, fíjense, por partes iguales en los pagos provisionales correspondientes de mayo a diciembre. La disminución se realizará en los pagos provisionales del ejercicio de manera acumulativa, ¿verdad? O sea, en mayo, es que lo vas a dividir esto entre 8, ¿verdad? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 8. Entonces, cada octava parte se va a ir disminuyendo en cada pago provisional, pero de forma acumulativa. En mayo es una octava parte, en junio son 2 octavas partes, en julio 3 octavas y así, ¿verdad? Sucesivamente. Gustavo, sí. ¿Cómo va a operar ahí la mecánica en personas morales reciclo? O sea, ¿es lo mismo? ¿Se va aplicando así de manera proporcional o se aplica en su totalidad en el mes de mayo o cuando la pagues? Digo, porque están en un régimen de flujo. Están en un régimen de flujo. Fíjate que estoy tratando de pensar si creo que no hay ninguna disposición al respecto, ¿no? Pero atendiendo a eso, atendiendo al planteamiento, lo lógico sería llevarlas todas en la totalidad en el mes de mayo que se pague, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá ¿cómo se llama? En personas morales, pues sabemos que es un mecanismo estimado, es un mecanismo de pagos provisionales de estimación. Pero acá no, acá es un mecanismo de pagos reales. Claro, habría un contraargumento, decir, espérame, pero esa deducción de todas formas la vas a tener, o esa reducción, perdón, de la utilidad la vas a tener en el año. Entonces, eso podría ser un argumento para decir, llévatela de forma acumulativa. Pudiera ser, pero en principio a mí lo lógico sería, pues me la llevo toda a flujo, ¿verdad? Pero efectivamente no hay disposición ahorita que lo mencionas, o al menos yo no conozco qué hay disposición al respecto. Gracias. Ahora, entonces, bueno, la PTU del 2021 que se paga ahora en mayo del 22 se puede disminuir de los pagos provisionales. Bien, ¿qué problema vamos a tener aquí? El siguiente, todos nosotros vamos a determinar una PTU en mayo. ¿Y qué hacen los sistemas de nómina? Normalmente tú generas, oye, nómina extraordinaria,
¿verdad? Periodo extraordinario, pago de PTU. Normalmente los sistemas generan, haces los cálculos y generas todos los FDIs. Normalmente es lo que hace el sistema, genera todos los FDIs como si todos se fueran a cobrar en ese momento. Pero resulta que, oye, pues yo tengo, no sé, por decir, 10 millones de PTU. En ese momento que se calcula la nómina extraordinaria, se timbran 10 millones, pero se pagan 900,000 nada más. Perdón, 9 millones nada más. Queda 1 millón pendiente de pago. Entonces, ¿qué va a suceder en el pago provisional precargado? Si se va a hacer con base en los CFDIs de nómina, va a decir, oye, tú traes una PTU disminuible de 10 millones, ¿verdad? Claro, entre 8 y lo que quieras, pero el PTU es 10 millones. Espérame, pero pues no he pagado, 1 millón está por pagar y lo puedo pagar a lo mejor el mes siguiente o dentro de 2 meses, o a lo mejor es de la PTU que nadie reclama y que se tiene que adicionar al año siguiente. Entonces, fíjense, claro, esto digamos que es en beneficio financiero, ¿verdad? Del patrón. Que bueno, pues me estás considerando todo como si lo hubiera pagado, pero técnicamente no es correcto. O sea, técnicamente me estoy acreditando o me estoy disminuyendo una PTU que no está pagada. Y se supone que la premisa es que esté pagada. ¿Ok? Y en este caso no se puede ir timbrando nada más lo que se va pagando. Bueno, entonces, por eso decía ahorita, los sistemas de nómina normalmente hacen eso, te generan todos los FDIs. Habría que ver si el sistema de nómina en particular tiene la posibilidad de ir timbrando los FDIs conforme se vayan pagando. Pero, ¿Sabes cómo? Lo que hago yo es que les quito la homoclave del RFC en el catálogo del trabajador y eso no se timbra. Claro que es una lata, ¿verdad? oh, sí. Porque se la tienes que quitar y luego se los tienes que poner, pero ¿cómo? Si no, ¿cómo le haces? Si vas a hacer los pagos en la misma quincena o semana, híjole. Pero bueno, que digamos que... Y finalmente le quitas la homoclave a los trabajadores que ya no están activos, realmente. Entonces, porque son a los que no se les paga. Entonces se le quita esa homoclave y, por ejemplo, no sé, según determinen qué día se van a hacer pagos a los trabajadores que vayan yendo, lo que sí les pedimos es que pongan un día de la semana de la quincena, ¿verdad? Para no estar así todos los días. Y a eso se les va agregando la homoclave y se van timbrando los que se van pagando. Claro que es una lata, pero si no, ¿cómo le haces? Porque si no, caes en eso que estás comentando. ¿Puede el sistema tener alguna herramienta para hacerlo de otra manera? Va a haber que analizar, o sea, cada caso, porque fíjense, puede haber empresas que también digan, no, yo no batallo, yo determino la PTU y estén o no estén, se transfiere a sus cuentas. Tenían una cuenta de nómina y se transfiere. Serán muy pocas las cuentas que ya no estén activas y entonces el traspaso se rechace. Pero ahí ya puedes tú decir, yo le pagué, aunque sean trabajadores que no están. Entonces, bueno, pues a lo mejor no tienes ese problema, ¿verdad? Pero vamos a suponer que lo hacemos así como dices, Diana. Ok, yo les voy timbrando, hoy timbré 50 CFDIs en mayo y los otros 20 en junio y otros 10 en julio. Entonces, yo creo que el sistema, bueno, yo no sé qué vaya a ser el sistema del SAT, pero no estoy seguro que vaya a tomar en mayo los de mayo y luego en junio haga una barrida otra vez de los CFDIs de mayo y de junio para ver dónde hay PTU para írtela tomando. ¿Por qué? ¿Por qué no creo que lo haga? Primero porque pues, no lo creo, pero segundo porque te dice que sea por partes iguales. ¿Dónde está? Aquí, por partes iguales. Este tema. O sea, te dice, tú agarras la PTU pagada y la vas a hacer en partes iguales, en octavas partes. Entonces, si ya lo traemos mezclado de que en mayo unas partes y en junio otra parte y otra, pues ya no van a ser partes iguales, lo cual, desde mi punto de vista, no debería tener nada que ver. Finalmente, al ser acumulativos, pues se irían autoajustando, ¿verdad? O sea, tendría que ser esa la lógica, pero... Pues sí, pero porque si no, entonces, ¿cómo le harías? Si timbras todo. Bueno, si les depositan a todos, pues qué bien, ¿verdad? Pero pues no todos los clientes quieren hacer eso. O sea, le quieren pagar al que vaya y lo cobre. Sí. No quieren desembolsar, ¿verdad? Aunque se acumule para el siguiente año y como quiera lo vayan a pagar, pues dicen, pues no, pues ahorita no lo desembolso. Sí, entonces, ¿cómo también vas a disminuir una parte de algo que no has en realidad pagado? Entonces, ante esa situación, hasta ahorita que yo sepa Compact, que es lo que manejamos, pues no te permite, al menos yo no sé que tenga alguna herramienta que digamos te permita elegir cuáles quieres timbrar y cuáles no.
Así es. O sea, te los agarra parejo. Entonces nosotros no encontramos ninguna otra forma más que esa. Exacto, sí, no. O sea, como les digo, va a ser a cada caso analizar qué es lo que convenga hacer, ¿verdad? Y estar atentos a ver el sistema del SAT qué parámetros va a tomar, ¿verdad? Hugo, no sé si tengas alguna idea aquí. Sí, Porque bueno, antes no te precargaba la parte de la PTU timbrada. No sé si ahora la vaya a precargar. Lo va a hacer. Bueno, aquí nada más, y digo, una pregunta o complemento a lo que decía Diana, o sea, digo, está bien ese truco y Gustavo, aquí somos bien creativos y sacamos un montón de formas de cómo poder cumplir con las obligaciones, entonces igual a lo mejor después te pasamos una recopilación ahí para Fiscalia de todo lo que, Sí. de todo lo que sacamos aquí. Y volviendo al comentario de Diana, digo, aquí mi duda sería, ¿con qué periodo sería la nómina? O sea, porque, por ejemplo, si haces ese truco y la nómina era de mayo y timbras unos en mayo, luego otros en junio y otros en julio, el ISR retenido de esa PTU, pues luego en teoría yo pensaría que todo es de mayo y tendrás que estar presentando complementarias de mayo para ir enterando esa retención. Pero bueno, ahí yo digo, pues la retención la enteras cuando la retienes. Y si no lo estás pagando todavía, el recibo timbrado tiene una fecha. Sí, a eso me refiero, que a lo mejor la fecha del recibo es de mayo y tú la estás... No, porque si yo lo timbro en junio, me pregunta cuándo es la fecha de pago y yo estoy poniendo que lo estoy pagando en junio o en julio. Según sea. Okay. Entonces, el SAT te toma, de hecho nunca hemos tenido diferencias, siempre checamos con el visor, porque lo que yo timbro es el momento en el que lo pago y es en el momento en que lo retengo realmente. Sí, ahí con esa mecánica, Diana, que tú sigues, pues por supuesto que va a cuadrar, pero sí, lo que comenta Hugo, en el caso generalizado, que es que se timbre la nómina en mayo, en ese periodo extraordinario, pues no va a cuadrar la retención, que sea las que se enteren en junio, por el mes de mayo, con los FDIs timbrados. Entonces va a ser, o sea, vamos a tener un impacto en las diferencias de los FDIs timbrados, contra las retenciones enteradas y aparte en la disminución hasta la PTU de pagos provisionales. O sea que... Sí, es correcto. Pero es que en teoría se supone que no timbras lo que no has pagado, porque lo timbrado trae una fecha de pago. Me queda claro. O sea, sabemos que no debería ser así, pero el tema es que en la práctica los sistemas de nóminas así lo hacen. Bueno, tan es así que tú le tienes que cambiar para que no lo haga, ¿verdad? Es correcto. Y entonces, bueno, pues así como la gran mayoría de las empresas lo van a hacer así. Hay sistemas de esos robustos de miles, de cientos de miles de trabajadores donde sí hay esa posibilidad, porque sí es algo que afecta mucho más a la empresa. Van a decir, bueno, no, claro. Se van a ir timbrando. Yo te estoy hablando de empresas que no tienen más de 100 trabajadores, ¿verdad? Sí, claro, exactamente. Sería imposible hacerlo. Claro, sí, con sistemas, digamos, más comerciales y eso, difícilmente lo van a prever. Sí. Bueno, pues es una buena mecánica, aunque administrativamente compleja, pero pues útil finalmente, ¿verdad, Diana? Muy bien. Rápidamente, ahorita para pasar ya por cuestiones de tiempo, esto así nomás una peinadita rápida, ya vemos el procedimiento para individualizar la PTU, tenemos la base gravable del 2021 por día el 10%, tenemos nuestra PTU del ejercicio, más la PTU no reclamada del 19 repartida en 20, ¿verdad? Menos la PTU que en 2020 se hubiera determinado como pagada indebidamente, así como hay PTUs que no se reclaman y que se adicionan a la PTU de ese año siguiente al que no se reclama, también hay PTUs que pudieran haber sido determinadas indebidamente y entonces se pueden disminuir de la base gravable, de la base de PTU, perdón. Oye, Gustavo, aquí nada más un comentario y haciendo referencia a lo que decías, por ejemplo, de la PTU del 2019, que esa 2019, como decías, se reparte en 2020, pero el periodo de distribución, digamos, o el año contaría a partir de mayo del 2020 a mayo del 2021. Exacto. Y entonces, o sea, técnicamente en marzo del 2022, no, perdón, sí, es que yo pensando que cuando presentes la declaración anual del 2021 no tuvieras el dato de esa PTU, pero ya lo tienes. Ya lo tienes, sí. Sí. Una pregunta, me quedó la duda de lo que comentábamos hace un momento. Sí. En el caso de que se timbren todos los recibos,
y bueno, al final del año no se paguen a todos los trabajadores porque no fueron a cobrar o por lo que quieras, ¿qué se hace? ¿Se cancelan los recibos? Pues lo procedente sería cancelarlos porque, pues si no vas a traer ahí esas retenciones que no se pagaron, vas a traer alguna situación problemática para la disminución de la PTU del resultado anual, ¿verdad? Sí, por supuesto que lo recomendable sería cancelarlos. Ok, gracias. Y luego, el procedimiento para individualizar, esto es lo general, obviamente. Hay una parte que se hace con base en un factor de días laborados y otra con base en un factor de salario devengado. La mitad de la PTU, aquí está, la PTU se multiplica al 50%, entonces esa es la utilidad que se va a repartir por los días laborados. Esa utilidad se divide entre los días laborados y eso nos da un factor de PTU por días laborados. Y luego, en el salario devengado, tenemos igual, la mitad de la PTU es la utilidad repartible por salario devengado entre el total de salarios devengados, nos da un factor de PTU por salario devengado. Y ya con base en eso es que se individualiza la PTU. Ahorita, por supuesto, no nos metemos en ese detalle, pero entramos ya a los puntos de duda ahora con la reforma, ¿verdad? Se adiciona al artículo 127 una fracción octava que nos dice que el monto de la PTU va a tener como límite máximo, bueno, partimos de que la PTU es del 10%, ¿ok? Te dice, tú vas a repartir el 10% de las utilidades, pero la vas a poder topar como límite de 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. El monto que resulte más favorable al trabajador. Entonces, traemos un nuevo parámetro. Seguimos haciendo la individualización como siempre la hemos hecho. Bueno, o no, porque ahorita les voy a explicar también otra teoría por ahí, otra interpretación. Pero en principio, hacemos nuestro proceso de individualización de la PTU y ya que tenemos los montos individuales, decimos, ok, ese monto individualizado va topado ya sea a 3 meses de salario o, ¿cómo se llama? O al promedio del PTU de los últimos 3 años. Entonces, de aquí se empiezan a desprender una serie de dudas. Por ejemplo, una es, ¿cuál es el salario que vamos a considerar en la individualización de la PTU? Es decir, cuando me habla de un tope de 3 meses de salario, ¿a qué salario nos estamos refiriendo? ¿Es al salario integrado o al salario que se usa para la PTU? Entonces, eso implica que el salario topado, eso implica que tengo que utilizar el salario topado al 20% del salario máximo del trabajador sindicalizado de planta para los que exceden de ahí. Bueno, esa fue una de las dudas, de las primeras que salieron cuando la reforma, ¿verdad? Hace meses y días, hace un mes y medio más o menos, hubo un pronunciamiento por la parte de la Secretaría del Trabajo donde se dijo que efectivamente va a ser el salario para la PTU. Eso es el salario que tú consideras para calcular la PTU, lo cual incluye para los de confianza este 20% del salario máximo del trabajador sindicalizado de planta. Ese va a ser el salario que vas a usar para los 3 meses. 3 meses de salario. ¿Ok? Primer parámetro, primer tope. 3 meses de salario. Y luego los 3 meses, el promedio de los últimos 3 años también se ha prestado a muchas confusiones. Y aquí es donde... Perdóname que te interrumpa, Gustavo. Sí. Entonces, ¿esos 3 meses de salario también van topados al 20%? También van topados al 20%. Porque la lógica detrás de esto es que lo que estamos calculando es la PTU y lo que estamos calculando es que no reciban más PTU de la que habrían recibido, ¿verdad? Bueno, pero siempre va topada o sea, el tope máximo a repartir va a ser el resultado del cálculo del 10%, ¿no? Si su salario es mayor, se va a topar o sea, no se le pagaría, digamos, el promedio del salario, sino se le pagaría hasta un tope máximo de lo que le correspondería con el 10%. Más bien es al revés, o sea, tú del 10% determinas la individualización y ya que está individualizado, tú comparas, a ver, esto que le toca al trabajador, le tocan 50,000 pesos, por decir algo.
que, oye, 50,000 pesos es mayor a 3 meses de salario de la PTU, sí, bueno, entonces son, por decir, 3 meses de su salario son 30,000 pesos. Bueno, entonces va topado 30,000 pesos. O el otro parámetro, o el promedio de los últimos 3 años. Oye, el promedio de los últimos 3 años fue 20, por decir algo. Bueno, entonces el tope mayor, 30. Pero el salario de los últimos 3 años fue 40. Entonces le vas a dar 40, aunque le tocaban 50, ¿verdad? Tú le vas a topar a 3 meses o al promedio de los últimos 3 años. Pero en ese ejemplo de los que tienen un sueldo de 30,000, es el sueldo del trabajador, no es el sueldo del más alto de planta más el 20%. De acuerdo con lo que dijo la Secretaría de Trabajo, sí es el salario que se usa para el cálculo de la PTU. Pero lo plasmó en algún criterio o en algo, porque, bueno, he escuchado algunos otros comentarios de otros colegas y lo que dicen, como dice la redacción, dice el salario de 3 meses. O sea, como que ahí esa fracción no te topa ni te remite al anterior, sino como esa fracción que adicionaron te lo marca así. Entonces, por eso mi pregunta sería, ¿en qué me baso de que la Secretaría del Trabajo está tomando ese criterio? Porque lo que estamos determinando es la PTU, y para determinar la PTU, el salario que se usa es el salario que dice el capítulo de la PTU. Porque sacaron un como folleto o no sé, como que algo de ayuda en donde establecían pues más o menos el criterio que ellos tomaban. Lo imprimió la Secretaría del Trabajo y bueno, no recuerdo yo haber entendido esa parte. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices. Es Sí. más, es lo lógico. Pero como para, digamos, tener un fundamento que esté establecido en algún lugar, o sea, ¿cómo pudiéramos? Pues es lo que digo, yo inclusive te diría, no hay fundamento para decir que es el salario integrado. No hay fundamento. O sea, estamos en el capítulo de la PTU, estamos terminando la PTU, y el capítulo te dice que para determinar la PTU vas a usar el salario que te dice que es para PTU. Y entonces, si estás calculando los topes con base al salario de la PTU, pues es ese. ¿Cómo interpretas que es el otro? Yo lo pondría al revés. No hay forma de interpretar que es el otro salario. Ok. ¿Verdad? Sí, gracias. Ahora, fíjense esto. Ahorita, antes de entrar a la cuestión de los 3, del promedio de los últimos 3 años, fíjense. El nuevo tope de PTU es a nivel, y estas son preguntas a manera de reflexión, ¿es a nivel base de reparto o es a nivel reparto individual? A ver, ¿qué es esto? Es decir, ese tope de PTU de decir, oye, no puede ser mayor a 3 meses de salario de los trabajadores, ni al promedio de la PTU de los últimos 3 años. Se hace aquí, se hace a este nivel. Ay, güey. Sí, que si lo haces por toda tu nómina o lo haces trabajador por trabajador. Exacto, es decir, cuando yo determino mi base, cuando yo determino mi PTU resultante a repartir, ¿es eso lo que debo topar para ya de individualizar? ¿O es ya una vez que yo hago esto, que hago la individualización y ya lo topo individualizadamente? ¿Por qué planteo esto? Porque de la desafortunada intervención de ese evento que hubo con la Secretaría del Trabajo, donde se expusieron algunos de los criterios, se pudiera entender que es a nivel base de reparto, ¿verdad? Está muy difícil, la verdad es que yo no comparto esa postura. Me parece que todo indica que es a nivel individualizado, pero no quiero dejar de mencionarlo porque sí es un punto de todas formas a tener. Y claro que es más fácil hacerlo así, ¿eh? Es más fácil toparlo a nivel base. Sí. Lo topas a nivel base y listo, pum, individualizas y ya. Oye, ¿respetaste los topes? Sí, sí los respeté. Oye, ¿se puede desprender eso de la fracción octava nueva? Sí, sí se puede desprender. ¿Verdad? Pero bueno, entonces... Allí, Gustavo, yo nada más tendría una opinión. Yo sería también de la manera de llevarlo de manera individualizada, pero sí tendrías que identificar a los trabajadores que se incorporaron, por ejemplo, en el año 2021, porque ellos tendrían un perjuicio al momento de mandar llamar los 3 años anteriores, porque no tendrían base y quedarían en desventaja, siendo que están en la misma categoría o puesto. Entonces allí la autoridad
como que los intenta proteger con esa guía recién liberada y te dice que como que a manera de excepción, a ellos lo que vas a mandar considerar pues es el promedio de los 3 años anteriores de acuerdo a la categoría, plaza o puesto que ocupe en ese momento. Si él es chofer y acaba de recién incorporarse, gana 20,000 pesos, por ponerle una cifra, pues le vas a tomar la categoría de 20,000 pesos como si hubiese estado laborando 3 años hacia atrás, ¿verdad? Esto es, pues, un tema, como bien dices tú, desafortunado, pero pues es información que está disponible para el trabajador, para los sindicatos y para la empresa misma, ¿no? Entonces los sindicatos ahorita están pugnando demasiado porque pues van a recibir un importe menor, ¿no? Parecía que esta ley beneficiaba al trabajador, pero la realidad es que lo viene a perjudicar en muchos de los casos, ¿no? Entonces, yo no sé allí qué opine el resto de los colegas, pero yo aplicaría esto, ¿no? Si ya es lana que está disponible para los trabajadores y me implica a mí como empresa una simple redistribución, pues simplemente le quito a Juan y Pedro y se lo redistribuyo a esta persona y le aplico el promedio de los 3 años que correspondan a la plaza, ¿no? Y me quito de santos líos, ¿no? Porque luego podrá venir una revisión de la Secretaría del Trabajo y podrá decir que no interprete lo de esa guía y solicitarnos ahí el pago por parte de la empresa, ¿no? Miren, aquí ahorita entramos al tema de que si les perjudica o no les perjudica a los trabajadores. Desde mi punto de vista, yo no veo por qué les vaya a perjudicar, pero ahorita tocamos el punto. Vamos al punto de los lineamientos. Aquí estoy reproduciendo esa parte que es la más importante de esos lineamientos. Que esos lineamientos realmente, haz de cuenta que están legislando, ¿verdad? O sea, no haz de cuenta, están legislando porque ese lineamiento no viene en la ley. O sea, en la ley no te dice nada, no habla de categorías ni de qué otra palabra usan ahí, de la categoría y quién sé qué otras cosas, ¿verdad? Y que pongas, si el trabajador no estuvo, que agarres uno de similar puesto y ese tipo de cosas. Eso no viene en la ley. Entonces, está pasando lo que pasó con el REPSE, ¿verdad? Salió la Secretaría del Trabajo a legislar mediante, ahora ya ni siquiera mediante reglas, sino mediante videos, donde ahí en el video se dijo esto, entonces ese es lo que va a aplicar, ¿verdad? Entonces tenemos un problema de inseguridad jurídica bastante grande. Aquí el problema es que van más allá de lo que establece la ley, porque en ningún lado se establece lo que están diciendo. Sin embargo, eso que dicen da pie precisamente a esa interpretación de que, oye, bueno, si voy a estar considerando de que, bueno, los salarios anteriores de cuando no estuvieron y que no sé qué, entonces el tope es a nivel base, ¿verdad? Es a nivel base y ya lo individualizo y a todos les toca lo que le toca, ¿verdad? O sea, ese argumento que ellos están sacando de que cuando no haya trabajadores en los años anteriores, este tipo de cosas, abona a este criterio de que el tope sea a nivel base. Igual, repito, no lo comparto, o sea, sí lo entiendo y hasta me gusta porque es más fácil, pero sí veo que no se desprende de lo que dice la ley. Ahora, ¿qué dice entonces? ¿Qué dice la Secretaría del Trabajo? Dice, se debe pagar a los trabajadores el 10% de las utilidades conforme a lo estipulado en el marco legal. El 10% es lo que se va, en principio, a repartir. Dice, únicamente cuando el monto sea superior a 90 días, o sea, 3 meses de salario, se establece los 90 días como salario límite máximo de PTU. Y aquí es el primer indicador que nos hace pensar, a ver, entonces te estás refiriendo a la base, o sea, porque acá me estás diciendo que voy a repartir el 10%, pero si el 10% es mayor, eso puedo entender yo, ¿verdad? Si el 10% es mayor, lo voy a topar a 3 meses. A 3 meses de la masa salarial, ¿verdad? Por supuesto, o sea, yo agarro toda la masa salarial de un mes y eso lo multiplico por 3 y esos son mis salarios de 3 meses. Ok, los topo. Dice, salvo que el promedio de la PTU pagada por la empresa a los trabajadores según su categoría, y aquí es un concepto que aparece por primera vez, no está en la ley, en los últimos 3 años sea superior a 90 días. Entonces, invariablemente se deberá pagar dicha cantidad promediada, ya que este monto resulta más benéfico para el trabajador. Y a ver, ¿y qué pasa si yo no tenía esa categoría, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Y qué pasa si, es decir, hay muchas cuestiones que igual no están previstas con esta disque aclaración, que lo que viene es solamente a confundir más. Entonces, realmente lo que originalmente se entendió es, oye, tú haz tu promedio,
tienes el promedio, tienes el tope de 3 meses de salario base de PTU, ¿ok? Repito, recalco, soy enfático en eso. Segundo, vas a hacer el promedio de los últimos 3 años. Pues un promedio matemático, independientemente que si el trabajador no tiene 3 años, tiene 2, bueno, pues es el promedio, ¿verdad? De esos 2 años. Si tiene 1 año, pues es el promedio de ese año. Porque, y aquí sí entiendo a la Secretaría del Trabajo, dice, queremos proteger a los trabajadores porque hay personas que dicen, no, es que como no tienes antigüedad, ¿verdad? Entonces tu tope es 0, ¿verdad? O alguna cosa así, una interpretación desfavorable del trabajador. Y yo digo, no, matemáticamente, si tienes 2 años, pues el promedio es esos 2 años, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque el promedio es de los últimos 3, pero si el tercer año no estuviste hacia atrás, pues haces el promedio de los 2 o haces el promedio del último año. Eso es lo que se entendería, tampoco lo dice la ley, estoy de acuerdo, pero es lo que podríamos entender de manera más natural, considerando la mecánica matemática de lo que es un promedio, ¿verdad? Entonces, falta otro acá, dice, en el caso de la aplicación del reparto de utilidades en la modalidad que prevé pagar el PTU mediante el promedio de salario de los últimos 3 años, la antigüedad del trabajador no será un factor, es lo que dicen ellos, ¿verdad? O sea, no me digas que no estuvo los últimos 3 años. Invéntale un promedio de los últimos 3 años, o bueno, no invéntale, pero calcúlale un promedio de los últimos 3 años con base en los salarios de una categoría similar, o aquí es donde digo que también legislaron, eso nos dice en la ley. Y entonces dice, en consecuencia, a los trabajadores con antigüedad menor a 3 años se les debe aplicar para el cálculo referido el monto promediado de los últimos 3 años que haya correspondido a la categoría, plaza, cargo, nivel o puesto que ocupan en ese momento, ¿verdad? Legislación nueva, no está allí, Gustavo, yo sí. creo que habla un poquito de justicia de aquellos trabajadores que estaban en un outsourcing, luego ya fueron recogidos por la empresa donde realmente prestaban los servicios, y en aras de hacer justicia, yo creo que es la reflexión de la autoridad, pues dice, oye, tú siempre fuiste trabajador de esta compañía, entonces vamos a buscar una categoría plaza que se te asimile a ti y no te vamos a perjudicar, porque tú siempre estuviste ahí, ¿no? Entonces, pues sí, pero esas plazas no existían. Vámonos al caso extremo. Esas plazas no existían. ¿De dónde saco el dato, verdad? Bueno, habla de categoría y como que vas descartando. No está la categoría, no está la plaza, no está cargo, no está el nivel. Pues vámonos a las funciones, ¿verdad? Que estuviesen allí. O sea, te está descartando, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo. Oye, todo mi call center lo tenía asociado. Me traigo mi call center. ¿Contra qué lo voy a comparar? ¿Qué categoría, plaza, cargo, nivel opuesto había? Pues no existía eso, es nuevo, ¿verdad? Entonces, realmente... Bueno, es que sí te puedes ir contra el nivel, yo diría, el nivel de sueldo económico, ¿no? Y ya estratifisco, oye, ¿sabes qué? Está a un nivel de, no sé, de capturistas o de no sé qué. Ah, bueno, pues ese pudiera ser el nivel desde el punto de vista de participación económica. Bueno, pero entonces eso también se presta a abusos. Yo puedo decir, el nivel es el equivalente al más bajo, ¿verdad? Y se los voy a topar ahí. Vaya, a lo que voy es que de cualquier forma es manipulable el monto, y de todas formas lo que están diciendo no es lo que dice la ley. O sea, eso no está en ningún lado. Por eso pareciera tener sentido esto de repartir, de topar la base general y no... Exacto, topo la base general y ya, no ando con más cuentos, ¿verdad? Pero otra vez, no es lo que dice. Tampoco es lo que se dice. Sí se puede interpretar, repito, sí es posible interpretar eso. Y es más, pues yo creo que, repito, que sería mejor que dijeran eso. Ahora si vamos a tocar el punto que es el dice, oye, es que le va a perjudicar. No tiene realmente por qué perjudicarles si tienen el top, porque acuérdense que el hecho que yo no tenga promedio de los últimos 3 años, no pasa nada. Tengo mis 3 meses de salario. O sea, yo tengo un máximo de 3 meses de salario. Si yo sí tengo antigüedad y yo vengo generando una PTU, por decir, equivalente a 6 meses de salario, tampoco me va a afectar, porque hay 2 topes, el de 3 meses o el de los últimos 3 años. Si el de los últimos 3 años me da un equivalente a 6 meses de salario, pues no tengo afectación. O sea, es la PTU que he estado recibiendo, en los últimos 3 años. Sí creo que haya casos donde pueda haber afectaciones, ¿verdad? Donde definitivamente hay empresas que dan normalmente más de 3 meses, vamos a poner caso de más de 3 meses de PTU. Y para ese caso, que esto me lleva precisamente al siguiente punto. Gustavo.
Es este. Dice, la propia Secretaría del Trabajo dice, los alcances en la fracción octava, que es esta nueva de los topes, del 127, establecen parámetros mínimos. Dice, son parámetros mínimos que se deben observar sin perjuicio de que los sectores económicos de común acuerdo con los trabajadores establezcan mejores condiciones, fíjense, a través de la negociación colectiva. Este supuesto aplica siempre y cuando el cálculo del reparto de utilidades del 10% exceda de 3 meses del salario del trabajador. Este punto es importantísimo. Hay empresas, y me ha tocado el caso personalmente, donde dicen, oye, yo necesito yo los tengo acostumbrados a dar, por decirte, 6 meses de PTU, el equivalente, ¿verdad? Porque eso es lo que da la PTU. Ahora con los topes se limita a 3 meses o 4, en fin, voy a tener un problema laboral importante porque los trabajadores no van a recibir lo que recibían. Entonces dice la Secretaría, no, espérame, ese es lo mínimo. Esos son los topes mínimos, pero tú si quieres dar más, nadie te impide. Tú, patrón, si quieres dar más, nadie te impide que des más por concepto de PTU. Ese principio, por supuesto, que tiene su lógica jurídica y, por supuesto, desde el contexto del social, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, pero aquí lo importante es qué sucede. Si yo quiero repartir ese 10% y ese 10% se excede de los topes, ¿cuál va a ser el impacto fiscal y sobre todo de seguridad social? Porque fiscal, bueno, la exención no es muy alta y sabemos que la exención se va a superar de todas formas. En estos casos que estamos hablando de más de 3 meses de PTU. Pero para seguro social ya sabemos que la PTU no integra salario. O no es base de cotización, más bien dicho. Y entonces, ¿qué sucede si yo digo, oye, sí, de PTU van a tener el 10% de la utilidad, aunque se excede de los topes? ¿Cuál va a ser la postura del IMSS? Ah, bueno, lo que te excedas va a ser salario base de cotización o no. Desde mi punto de vista muy personal, no. Desde mi punto de vista personal seguiría siendo PTU. ¿Por qué? Porque es la PTU, está determinada como tal y así está inclusive, como lo dijo la misma Secretaría, así está establecida en los contratos de trabajo colectivos o en los contratos de trabajo, ¿verdad? Entonces es un punto importante a revisar también. Y si voy a dar menos, y no me conviene dar menos, porque repito, hay empresas que no quieren dar menos porque les crean un problema laboral importante, pueden dar más bajo estas premisas, y ese es un punto a revisar, ¿ok? Muy importante. Ahora, rápidamente, ya vamos a acabar. Digo, eso nos va a acabar el tiempo, pero ya vamos a acabar. ¿Qué pasa con el PTU que excede a los topes? ¿Ok? Entonces yo calculé un 10%, vamos a decir que mi 10% son 10 millones de pesos a repartir. Pero ya topada la PTU, resulta que voy a repartir 8 millones, nada más. ¿Qué pasa con el excedente de la PTU? Y aquí se han generado muchos criterios de que no, bueno, el excedente se agrega al del año siguiente y que no sé qué. No. Aquí es, bueno, y al principio de la sesión yo decía algo que a veces queremos que nos aclaren todo y que la autoridad nos diga todo y realmente no es necesario. Oye, el PTU que exceda los topes y que no vas a dar como PTU, pues ya no es PTU. No es PTU, sigue siendo utilidad de la empresa y ya no hay más nada que hacer. No hay que adicionarla, como PTU no repartida ni nada porque no es PTU. Y dicen, pero oye, ¿y eso de dónde sale? ¿Por qué necesitamos una regla? No necesitamos ninguna regla. Así ha sido por años con el tope de un mes de salario. ¿Qué hacen en las SCs con el mes de salario? ¿A poco el resto del 10% que no entregan lo agregan al año siguiente y eso? Si nunca se va a repartir, siempre va a estar topado un mes. Eso pierde naturaleza de PTU y se mantiene como utilidad de la sociedad, ¿verdad? Sea anónima o civil. Oye, lo que sea. Gustavo, y ahorita en los topes que veíamos, digamos, todos están enfocados a un tema de salario, un tema de dinero, pero aquí una pregunta que plantean es decir, ¿qué pasa con los días? O sea, y hablando de empresas que tenían la gente en outsourcing, que se regresaron a la empresa productiva y estuvieron los 2 últimos meses del año, ¿cuántos días considerar? ¿Los 61 días de los últimos 2 meses o todo el tiempo completo? No, es el mismo cálculo que siempre se ha hecho. ¿Cuánto tiene el trabajo elaborando ahí? 61 días, los 61 días. La outsourcing le hará su reparto, el que le haya correspondido por los otros 10 meses que estuvo allá, ¿verdad? O sea, él va a tener 2 repartos, el del outsourcing y ahora el de su nuevo patrón. Hay quien decía, oye, pero es que esos trabajadores no participaron en la generación de la utilidad de todo el año. Pues sí, pero igual tampoco
tampoco, en una empresa que contrataste en junio, en agosto, en octubre, pues tampoco participaron de todo el año y sin embargo van a participar de las utilidades de todo el año. Claro que como uno de los factores es con base en días trabajados, por supuesto que le va a tocar menos. Sí le va a tocar, le va a tocar de la utilidad del año, pero le va a tocar menos proporcionalmente porque proporcionalmente a los demás que sí trabajaron todo el año. Entonces, digamos que sí está reconocido el efecto, no en su totalidad porque sí reciben de toda la utilidad que generaron, pero sí hay un efecto ahí, digamos, reducido por los días que se consideraron ahora. Viéndolo así, digamos, materialmente, ¿verdad? Materialmente, pues si estaba en el outsourcing, pero estaba trabajando para esa empresa, pues ¿cuál es la queja de que le repartan la utilidad de todo el año? Si estuvo realmente participando en las labores que generaron los ingresos y las utilidades de todo el año, ¿verdad? Entonces, o sea, no dejemos que un punto técnico, digamos, opaque lo que es la realidad del negocio. Estaban en el outsourcing, pero realmente estaban de la empresa. Entonces, desde el punto de vista digamos, de merecimiento, pues sí les toca de todas formas eso. No, y también habría que ver el caso particular, porque si era una empresa que no tenía nómina y que todo lo tenían outsourcing, o sea, aunque lo regresaron a mitad del año, pues, o sea, todos llegaron al mismo tiempo, entonces matemáticamente no afecta. Hugo, Exacto. yo también revisaría allí, bueno, cómo llegaron a la empresa no productiva, ¿no? Si llegaron como una sustitución patronal, si llegaron como unas altas y bajas de manera ruda, pero en el Inter le metieron el tropezón de que hicieron reconocimientos de antigüedades. Entonces, aguas, ¿verdad? Porque allá hay materialidad para decir que siempre estuvieron dentro de la misma empresa. Tan es así que físicamente estaban en instalaciones de la compañía, pero de manera formal, pues eran un outsourcing, ¿no? Entonces, cada caso se tendría que revisar, ¿no? Porque otra vez, si mi PTU ya está disponible para todo el universo, pues bueno, ya sería evaluar, ¿no? Para la empresa no hay perjuicio económico, simplemente sería la redistribución del dinero en los trabajadores, ¿no? Exacto, de acuerdo, Luis, sí, sí. Bueno, pues básicamente, miren, ya por cuestión de tiempo, luego viene una última filmina en cuanto si hay objeción de los trabajadores. Bueno, ahí viene qué hacer en caso de objeción de los trabajadores. Precisamente la dejé el último porque sabía que apenas nos iba a alcanzar el tiempo. Entonces, pues todavía tenemos 3 minutitos, no sé si queramos abrir la sesión o algo. Algunos comentarios o preguntas que tengan adicionales. Nomás recapitulando, o sea, como vemos hay puntos que pues aún no están claros, ¿verdad? Pero ya es hora de ir tomando criterios. Y una cosa importante, los lineamientos de la Secretaría del Trabajo finalmente no es ley, ¿ok? Claro, sabemos que es el criterio que pueden tomar, pero está muy difícil tomar una interpretación de algo que no dice en la ley. O sea, ¿cómo tomas que las categorías si no lo dice en la ley? Porque no, repito, no siempre va a ser fácil hacer eso. A lo mejor sí es, bueno, pues sí tengo trabajadores similares, les hago un promedio ahí, pero cuando vienen así, son trabajadores que nunca habían, puestos que nunca habían estado, va a ser complicado, ¿ok? Entonces, bueno, pues Y aquí parecería que, vaya, no es un tema que debemos dejar a la ligera, sino hay que analizarlo caso por caso, que a lo mejor era un tema que anteriormente ya lo hacíamos de forma automática, que era un mero procedimiento, pero como decían en Big Brother, las reglas cambian y ahora hay que ver todos esos pequeños detalles que acabas de comentar, porque y habrá que ver y que si tienes que entregar la declaración al sindicato, que qué le entregas, cómo le entregas para que estés cubierto, ¿no? Sí, va a ser un año de mucho ir y venir con el sindicato, con los trabajadores, y ya pues se definirán los criterios en este año. Ya para el siguiente ya habremos tenido el camino recorrido, espero, ¿verdad? Gustavo, si una empresa, aunque parezca raro, quiere pagar las utilidades ya en abril, ¿se puede? Sí. Claro, sí. Sí, o sea, tú tienes hasta el 31 de mayo, pero las que quieran repartirlo antes, se puede hacer antes. Se puede hacer antes, en enero, en febrero, ¿verdad? Si es que ya se tienen los datos, no hay ningún problema. Ok, gracias. Sí, por nada. Oye, Gustavo, Román de León otra vez. ¿Sabes que ahorita me quedé dándole vueltas a este comentario que hace la Secretaría de que el límite es un límite, digo, tú puedes dar más si quieres, haz de cuenta, ¿no? Sí. Entonces que los topes los puedes, ese es lo mínimo, vamos a decir. Ese que está en pantalla, sí. ¿Qué consecuencias tiene
en la deducibilidad para ISR y en la integración en el salario base de cotización en el Seguro Social, en Infonavit. Porque a mí me ha tocado revisiones en donde dijeron, no, tú repartiste PTU que no era, porque era el 10% nada más de las utilidades. Hubo una complementaria, lo que sea. Y entonces todo eso me lo integras para IMSS, lo que está en exceso de la PTU base legal. Entonces, digo, es controvertido esta parte de que yo pueda considerar un tope más, que sea más benéfico para los trabajadores, en el sentido de que luego va a pegarme en la integración del salario de base de cotización, ¿verdad? O de la deducibilidad en el ISR, porque, o sea, si yo reparto el 20% de la utilidad, ¿es deducible en el ISR? No, bueno, no, ¿Eh? por supuesto que más del 10 no, ¿verdad? Pero digamos, hasta el 10% es PTU, ¿verdad? Sí. Y luego se puede topar, o como dice la Secretaría, se puede no topar. Es que luego hago una complementaria y resulta que la utilidad era menor, pero yo ya la había repartido porque en la normal sí me salió más y entonces traigo yo un problema ahí. No, sin duda. Ahora, por supuesto que aquí sí convendría una aclaración por parte de las autoridades, porque nos podemos ir a experiencias. Yo te puedo decir, en mi experiencia, sí nos han aceptado que la PTU que se dio de más es PTU y sin integración al Seguro Social. Sí, es deducible. Y sin problema. Pero hay otras experiencias, ¿verdad? Entonces, pues experiencias nos vamos, está muy difícil fundamentar algo. Por supuesto que lo ideal sería que la autoridad se pronunciara. Mi postura personal, pero otra vez derivada de esas experiencias, es que sí se puede manejar como PTU ese excedente, ¿ok? Ahora, esta es una situación que no se tenía antes, porque una cosa es que mi 10% haya cambiado, pero otra cosa es lo que se va a presentar ahora, que que mi 10% está topado, entonces yo voy a dar menos de 10%. Que los topes me lo determinan, ¿verdad? O puedo dar más hasta ese 10%, ¿verdad? Ese es el ingrediente nuevo. Me parece que tiene más sustento ahora este nuevo ingrediente, ¿verdad? Sí. Pues es que estos topes en realidad perjudican, no ayudan al trabajador, porque al final pudiste haberle dado más y lo topaste, ¿verdad? Yo no lo veo así, ¿eh? Yo no veo que le vaya a perjudicar, porque ¿por qué? Si tienes el promedio de los últimos 3 años, y si no traes el promedio, trae los 3 meses. Es decir, sí veo que puede haber casos, pero no me parece que sea la generalidad, realmente, ¿eh? Es que los últimos 2 años han sido en muchas empresas muy bajo, o incluso pérdidas, porque la pandemia y todo esto, ¿no? Bueno, pero entonces el promedio de 3 años es más bajo. Es el promedio de 3 años, pero vas a tener los 3 meses. O sea, no tienes que aplicar. Sí. El otro tope es el de 3 meses, ¿no? Y la verdad es que difícilmente las empresas dan 3 meses. Son pocas las empresas que dan 3 meses o más. Por eso digo que en la mayoría de los casos yo no veo que haya afectación realmente. Bueno, muy bien. Gracias. Nombre a la orden. Pues Hugo, tú dirás. Pues muchas gracias, Gustavo. Por ahí, pues te agradecemos la participación y bueno, te entregamos aquí este reconocimiento. No sé si lo ven aquí en la pantalla. No. No, a ver. Yo sí lo veo, yo sí lo veía. Ok. A ver, espérame, se me hace que yo mis pantallas. A ver, espérame. Bueno, no importa. Yo no lo estoy viendo, pero no importa. Bueno. Ahí está, okay. ya lo vi. Perfecto. Sí, porque Diana, si puedes, por favor, hacer mención aquí de reconocimiento. Claro que sí, con mucho gusto. Pues el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León le otorga el presente reconocimiento al contador público Gustavo Leal Cueva por su participación como expositor en la sesión de la Comisión de Capacitación y Práctica Independiente con el tema PTU, nuevas reglas y sus implicaciones. Pues de verdad, muchas gracias, contador Gustavo. Fue una excelente exposición y pues nos disipó muchas dudas. Y les dejé con más, con otras. No, al contrario, nos clarificó mucho. Muchísimas gracias. No, pues al contrario, el agradecimiento es mío. Nuevamente, gracias por la invitación y por la atención. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, pues seguimos en contacto y estamos pendientes ahí para la próxima sesión. Claro. Por ahí algunos compañeros preguntaron si nos ibas a compartir el material. Ahorita mismo se lo envío a Hugo.
nomás lo paso a PDF, se lo mando a Hugo y que se los circulen por ahí, ¿verdad? 1,000,000 de gracias. Al contrario. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego. Nos vemos. Buenas tardes.